¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Saizcorbe. La primera noticia de hoy, 7 de mayo, es que Hamás aceptó una propuesta de alto al fuego en Gaza. La propuesta había sido presentada por los mediadores, los gobiernos de Egipto y Qatar. El líder máximo, al menos formalmente, de Hamás, Ismael Haniyeh, había comunicado esa decisión de su organización al primer ministro catarí y al ministro de inteligencia egipcio. Algunos dirían que acá la decisión fundamental recae sobre Yahya Sinwar, el líder militar de Hamas en Gaza, que es quien controla efectivamente las huestes de este grupo. Eh, no se hizo público el contenido íntegro de la propuesta, aunque trascendió que implicaría un cese al fuego de 40 días renovable y con intercambio de rehenes. Pero el punto es que, según trascendido del Canal 12, canal público israelí, eh, Israel alega que se trató de una oferta unilateral de los mediadores y que por ahora no la tendrá en cuenta hasta que se aclaren los detalles, es decir, ni la aceptó ni la rechazó formalmente. El anuncio de Hamas se produce horas después de que Israel ordenara a más de 100.000 civiles evacuar la parte oriental de la ciudad de Rafah. Eh, Deberían en principio evacuar a Han Yunis, una ciudad que ha quedado casi totalmente destruida por las acciones israelíes. Eh, y esto, claro, algunos lo ven como el preámbulo a una invasión en regla de la ciudad de Rafah, la única ciudad que no ha sido destruida en todo Gaza. Eh, pero lo que esto no parece tener en consideración es que Israel nunca dejó atacar blancos en Rafah y que si bien esto puede implicar acciones de mayor envergadura, pueden ser acciones localizadas, no esa invasión general que algunos temen, al menos no de inmediato, eh, porque esa es la acción que más bien han tratado de prevenir incluso los aliados de Israel, y esto también va por Estados Unidos, que le han repetido en más de una ocasión que no debería invadir y para efectos prácticos destruir Rafah. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, bueno, un portavoz desde el anonimato en realidad, no el portavoz oficial, dijo que en una comunicación telefónica entre Biden y Netanyahu, el primero le dijo a este último que un cese al fuego acordado por las partes era la mejor forma de proteger la vida de los rehenes. Las agencias de ayuda humanitaria, por su parte, como la UNRWA, habían advertido que una invasión empeoraría lo que ya califican como catástrofe humanitaria, solo por las consecuencias en términos de distribución de alimentos, medicinas y agua, sin contar con la cantidad de civiles que morirían producto de las acciones armadas. La segunda noticia de hoy es que José Raúl Mulino, delfín de Ricardo Martinelli, fue elegido presidente de Panamá. Aquí hay que tener en consideración que la elección del presidente en Panamá es un proceso inusual porque se realiza en una vuelta y basta mayoría simple. Ni se requiere mayoría absoluta de votos válidos, ni se requiere, como por ejemplo en el caso de la Argentina, obtener un mínimo porcentaje de votos y una distancia mínima respecto a quien quedó en segundo lugar. Y en ese sentido aquí se puede ganar con, como es el caso de Mulino, lo que según cifras preliminares del Tribunal Electoral de Panamá sería el 34.4% de los votos. El segundo lugar lo ocupó el candidato antisistema Ricardo Lombana con 25% y el expresidente Martín Torrijos apenas obtuvo 16%. Eh, Mulino capitalizó el respaldo del expresidente Ricardo Martinelli, que todavía tiene apoyo en sectores de la sociedad, pese a que tuvo o tiene una condena de 10 años de prisión efectiva por blanqueo de dinero y ha sido inhabilitado políticamente. De hecho, Mulino era el candidato a la vicepresidencia de Martinelli. Cuando este es inhabilitado políticamente, Mulino asume la candidatura presidencial. Martinelli, curiosamente, está asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.
La paradoja aquí es que un expresidente de derecha radical es alojado por una dictadura de izquierda radical, ¿no? Como asilado político. Eh, y claro, el respaldo a Martinelli, pese a las condenas o a la condena por corrupción en su contra, tendría como origen el contraste con el statu quo, es decir, con el hecho de que ha habido nuevos escándalos de corrupción en años recientes, ya de otros gobiernos. El tema de la sequía que redujo el tránsito de buques de carga por el canal de Panamá, una fuente importante de ingreso de divisas para el país, y algo que anunció Molino iba a afrontar, la ola de migrantes que provenientes fundamentalmente de Colombia, pero no solo colombianos, intentan atravesar la selva de Darién en Panamá rumbo hacia el norte con destino final en Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Eh, la tercera y última noticia es que Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para destituir a la fiscal Porras. Arévalo fue a pie desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso para entregar personalmente el proyecto para destituir a la fiscal general Consuelo Porras. El presidente carece de la facultad para destituirla, facultad que tenía hasta el año 2018, y el mandato de Porras está vigente hasta 2026. ¿Por qué el apuro en que llegue a su fin antes? Por una razón obvia, ¿no? Porras está en la lista a la que me voy a referir en unos minutos, de actores corruptos o antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y tiene sanciones personales por eso, y también está sancionada por la Unión Europea por corrupción. Y fue un personaje que intentó por todos los medios posibles impedir la asunción del mando presidencial por Arévalo, primero intentando, anular el resultado electoral alegando irregularidades, pero también, retirando el reconocimiento legal del partido oficial Semilla por presuntas irregularidades en la recolección de firmas producidas años antes de la elección, ¿no? Y de las que nadie había oído hablar hasta que Arévalo pasó a segunda vuelta. Eh, Arévalo busca que la remoción de la fiscal general, como estaba originalmente en la Constitución, vuelva a ser una atribución presidencial. En febrero de este año había presentado una denuncia contra la fiscal Porras ante la Corte Suprema por incumplimiento de deberes, pero esa Corte aún no se ha pronunciado. Y a los diputados Arévalo les dijo que, cito, estar en contra de esta reforma es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad. El problema obvio aquí es que en el Congreso de 160 diputados tienen mayoría las fuerzas del viejo orden, lo que se solía llamar el pacto de corruptos, fundamentalmente las organizaciones del expresidente Alejandro Gianmattei y de Sandra Torres, que fue la rival de Arévalo en la segunda vuelta electoral de 2023. En cuanto al tema de análisis, mencioné el tema de esta lista, la llamada lista Engel, o lista de actores corruptos y antidemocráticos que confeccionó el gobierno de los Estados Unidos hace unos años. Se basa en un reporte del Departamento de Estado, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, sobre la corrupción en tres países, los tres países del llamado Triángulo Norte Centroamericano: Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que luego se añadió Nicaragua. Si se preguntan por qué hay una lista para estos países basada en un informe sobre corrupción que se centra en ellos, básicamente eso se debe al hecho de que estos países son una ruta privilegiada del tráfico de drogas provenientes sobre todo de Sudamérica con dirección al mercado estadounidense. En el caso de Nicaragua, Nicaragua se añade por ser una dictadura, y algunos dirían una dictadura de izquierda, porque probablemente ya podría calificarse de tal también al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, pero voy a hablar de Bukele un minuto. Y claro, estar en la lista Engel o lista de actores corruptos y antidemocráticos implica sanciones contra los individuos incluidos en la lista,
y en algunos casos los individuos incluidos en la lista terminaron procesados y condenados ante tribunales de Estados Unidos. Por ejemplo, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, que aparecía en la lista Engel, fue condenado en Nueva York a 24 años de prisión por tráfico de cocaína y por abusar de sus conexiones políticas. Era hijo del presidente, como acabo de decir. Lo mismo ocurrió con Juan Orlando Hernández, que fue presidente, elegido presidente, fue reelegido, ¿no? A través de lo que la misión de observación electoral de la OEA, presidida por un político conservador boliviano, llamó un proceso, bueno, no habló de fraude explícitamente, pero dijo que no se podía auditar el resultado por el cúmulo de irregularidades que se habían producido en el mismo. Bueno, ese presidente que se religió con fraude, Juan Orlando Hernández, y que firmaba pronunciamiento del Grupo de Lima sobre la dictadura venezolana, ahora está sirviendo pena de prisión en Estados Unidos por condenas de narcotráfico y tráfico de armas. Ahora, Estados Unidos no ha sido tan puntilloso en estos temas con un país que también ha sido históricamente sumamente violento y que podría considerarse parte del Triángulo Norte. Y es El Salvador, pese a que está en este reporte especial sobre corrupción y pese a que ciudadanos salvadoreños perfectamente podrían integrar la lista Engel, ¿no? De personajes, de actores corruptos y antidemocráticos. La pregunta, por ende, es ¿por qué Estados Unidos tiene una actitud relativamente complaciente con el gobierno de Bukele en El Salvador? Bueno, aquí entra a tallar algo que dije cuando hablé de el reporte de el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el Perú y lo lapidario que este era respecto al tema. Estados Unidos puede tener conciencia plena de las violaciones a derechos humanos o al Estado de Derecho en un país y no actuar en consecuencia dependiendo de qué otras consideraciones políticas puedan estar en juego en cada caso particular. En el caso de El Salvador, Bukele tiene varias ventajas a su favor. La primera y más obvia es que con la reducción del crimen organizado en El Salvador bajo su presidencia, se redujo el flujo de migrantes de nacionalidad salvadoreña que intentan ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Y recordemos que el tema migratorio es un tema de campaña en un año electoral en Estados Unidos. Por eso a Biden le conviene que el flujo de migrantes provenientes de El Salvador siga siendo bajo, como es el caso bajo la gestión de Bukele. En segundo lugar, Bukele es inmensamente popular en El Salvador, a juzgar por todas las encuestas, no por los resultados electorales, porque no se trató de elecciones libres y justas, pero las encuestas sugieren que tiene un muy amplio apoyo popular. Y cuando eso ocurre, que un gobierno extranjero intente interceder para cambiar la conducta del gobernante, le permite este enfundarse en la bandera y asumir la defensa de la soberanía nacional contra la potencia extranjera en cuestión, en este caso Estados Unidos. Es lo que hacía en su momento Perón cuando fue elegido presidente por primera vez. Decía, la disyuntiva en esta hora trascendental es esta, o Biden o Perón. Biden era el embajador estadounidense en la Argentina que había tenido pronunciamiento crítico sobre Perón. El Salvador no es una zona fundamental de tráfico de drogas y lo es menos aún ahora bajo el gobierno de Bukele. Eso es más importante como tema en Guatemala y en particular en Honduras. Y claro, está el tema de que ahora, si El Salvador dejara de recibir ayuda estadounidense o inversión privada estadounidense o comerciar con los Estados Unidos, China podría reemplazarlo en casi todos esos usos, digamos, ¿no? Y esa es una preocupación, ¿no? El acercamiento creciente de el gobierno de Bukele con la República Popular China. Como comprenderán, no es una ideología lo que los une, sino la rivalidad compartida con el gobierno de Estados Unidos. Eh, ¿Qué cosas entre las que he mencionado pueden tener implicaciones para el caso peruano?
Perú no es todavía un tema importante en materia migratoria, aunque por primera vez a partir de esta década están empezando a entrar en cantidades significativas, unos 144.000 en un periodo de 3 años, ciudadanos peruanos de manera indocumentada a los Estados Unidos por tierra, a través de la frontera con México. Lo que solían hacer los peruanos antes era ir con visa y quedarse en el país cuando la visa expiraba. Ahora son parte, un pequeño número, pero creciente, del flujo de gente que intenta entrar a pie a los Estados Unidos. En segundo lugar, el gobierno peruano no es ni por asomo tan popular como el de Bukele, ¿no? Tanto el Congreso como la presidencia tienen una aprobación de un dígito. En tercer lugar, el tema del narcotráfico es importante. Perú es el segundo productor mayor segundo productor mundial de hoja de coca y de cocaína. Eh, digamos, aunque no van su mayor parte al mercado norteamericano, eso podría cambiar cuando entre en funcionamiento el puerto de Chancay. Y este es otro tema que sí tenemos en común con El Salvador, el temor a la presencia china y en particular a grandes inversiones con implicaciones estratégicas a las que me referí en otro podcast, como el puerto de Chancay, ¿no? Eh, bueno, en otras palabras, hay temas que podrían llevar a que Estados Unidos no ponga un énfasis en la relación bilateral en el tema de derechos humanos, pese a lo lapidario de su informe sobre la materia, pero eso podría cambiar dependiendo de la conducta del gobierno de Boluarte, ¿no? Y diría más aún dependiendo de la conducta del Congreso. Por ejemplo, en un contexto como el que he descrito, si algo le conviene a quienes están en el gobierno, no digo que al país necesariamente, pero quienes gobiernan, es no tratar de poner el foco de la atención mediática y política en tu propio país, cuando hay un informe tan crítico sobre tu gestión en materia de derechos humanos. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso creó una comisión de alto nivel que incluye a la Cancillería para que plantee reformas al sistema interamericano de derechos humanos. O sea, un país que podría verse en curso en casos ante el sistema interamericano de derechos humanos y que ya lo está en casos como el de la liberación de Fujimori, va a plantear reformas a ese sistema frente al cual está en falta, ¿no? Y además, si la comisión de alto nivel creada por el Congreso eh, presenta iniciativas de reforma del sistema interamericano de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos ignora esas iniciativas de reforma o no las implementa en un plazo perentorio de 180 días, eso, el texto sustitutorio dice deberá evaluar la denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Estado peruano debería evaluar abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es lo último que necesita el gobierno de Dina Boluarte, tratar de llamar la atención de la Organización de Estados Americanos sobre la calamitosa situación de los derechos humanos que resume el informe del Departamento de Estado al que hablé en el podcast anterior. Pero el Congreso actual quiere ir por la vía del enfrentamiento. Veremos cuáles son las consecuencias. Y menos aún el gobierno requiere esto en el año en que va a organizar en unos meses la cumbre de la PEC. Pero en fin, eso es a lo que se dedica nuestro Congreso. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.